Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas cosas buenas. Ya saben que me encanta traerles toda la información fresquita y jugosa del mundo del espectáculo turco, así que prepárense porque hoy tenemos un plato fuerte, un auténtico bombazo, una noticia que está dando la vuelta al mundo del fandom turco y que involucra a dos de los actores más queridos y admirados, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, has leído bien. Hoy vamos a hablar de Atay y Serine, de su relación, de su pasado y de una supuesta bomba que ha salido a la luz. Rumores, especulaciones, verdades a medias. Lo tenemos todo. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Y te aseguro que lo que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta. No te imaginas lo que Atay supuestamente ha dicho sobre Serine. Es algo que nadie esperaba. Pero antes de empezar con este chismecito jugoso, te quiero pedir un favor enorme. Si eres nuevo por aquí y te gusta todo lo relacionado con las series turcas, los actores turcos y el mundo del espectáculo turco en general, no dudes en suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido casi a diario, así que tendrás tu dosis de drama, romance y mucha información sobre tus series y actores favoritos garantizada. Vamos, únete a esta gran familia de amantes del mundo turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Como saben, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Ambos son talentosísimos, guapísimos y tienen una legión de fans que los adoran. Su fama se disparó aún más cuando protagonizaron juntos la serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Atay y Serine interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes que se enamoran a pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino. La química entre Atay y Serine en la pantalla era innegable. Su relación era tan creíble, tan intensa, que muchos fans empezaron a especular sobre si su amor traspasaba la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes. Los veían juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban, que Atay y Serine eran algo más que amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, ni Atay ni Serine confirmaron ni negaron nunca estos rumores. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que la especulación siguiera creciendo. Algunos decían que eran muy discretos y que preferían mantener su relación en privado. Otros pensaban que solo eran buenos amigos y que la química que veíamos en la pantalla era simplemente fruto de su talento como actores. Después de Medcezir, Atay y Serine continuaron sus carreras por separado, cosechando éxito tras éxito. Atay protagonizó series como Yerde y The Protector, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Serine, por su parte, brilló en series como Fi y Samaran, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. A pesar de que ya no trabajaban juntos, los fans nunca olvidaron a Atay y Serine como pareja. Seguían esperando que algún día se reencontraran, ya fuera en la vida real o en la pantalla. Los rumores sobre una posible reconciliación siempre estaban presentes, alimentados por fotos antiguas, comentarios ambiguos y las esperanzas de los fans. Y aquí es donde entra la bomba turca de la que les hablaba al principio. Resulta que, según varios medios de comunicación turcos, Atay Ulusoy, en una entrevista reciente, habría hablado abiertamente sobre su relación con Serine Sarıkaya. Y lo que dijo supuestamente dejó a todos boquiabiertos. Según estas fuentes, Atay habría confesado que sí, que durante la época de Medcezir hubo algo más que amistad entre él y Serine. Al parecer, se sintieron muy atraídos el uno por el otro y vivieron un breve romance que por diferentes motivos, no llegó a prosperar. Pero lo más sorprendente de todo, lo que realmente ha causado revuelo, es lo que Atay supuestamente dijo sobre las razones por las que su relación no funcionó. Según estas fuentes, Atay habría afirmado que Serine era una persona muy difícil de entender y de complacer. Que tenía un carácter muy fuerte y que a veces era muy exigente. Al parecer, Atay se sentía presionado por las altas expectativas de Serine y no se sentía capaz de estar a la altura. Estas declaraciones, si son ciertas, son realmente impactantes.
Siempre hemos visto a Seriney como una mujer segura de sí misma, exitosa y talentosa. Pero estas palabras de Aatai la pintan de una manera muy diferente. La muestran como una persona insegura, exigente y difícil de tratar. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Es importante recordar que esta información proviene de medios de comunicación turcos y que no ha sido confirmada ni por Aatai ni por Seriney. Podría ser simplemente un rumor, una especulación o incluso una noticia falsa. Además, incluso si estas declaraciones son ciertas, es importante tener en cuenta que siempre hay dos versiones de la historia. No sabemos qué piensa Seriney sobre todo esto y cómo ve ella la relación que tuvo con Aatai. Por supuesto, después de que esta noticia saliera a la luz, las redes sociales explotaron. Los fans de Aatai y Seriney se dividieron en dos bandos. Algunos apoyaron a Aatai, diciendo que tenía derecho a contar su verdad y que Seriney siempre había dado la imagen de ser una persona difícil. Otros defendieron a Seriney, argumentando que Aatai estaba siendo injusto y que estaba tratando de dañar su imagen. La verdad es que no sabemos qué hay de cierto en todo esto. Solo el tiempo dirá si Aatai o Seriney deciden hablar abiertamente sobre su relación y aclarar los rumores. Mientras tanto, solo podemos especular y esperar a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha reavivado el interés por la relación entre Aatai y Seriney. Muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Su química en Medcezir fue innegable y dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. Así que ahí lo tienen, amigos. La bomba turca que involucra a Aatai Ulusoy y Seriney Sarkaya. Una noticia que ha generado controversia, especulación y mucha pasión entre los fans. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que las declaraciones de Aatai son ciertas? ¿Piensan que Seriney es una persona difícil? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. En resumen, en este vídeo hemos explorado la supuesta confesión de Aatai Ulusoy sobre su relación con Seriney Sarkaya durante la época de Medcezir. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las diferentes versiones de la historia. Hemos visto cómo esta noticia ha reavivado el interés por esta pareja y ha generado un gran debate en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que siempre trato de traerles la información más reciente y relevante del mundo del espectáculo turco. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet. Siempre hay que tomar las noticias con pinzas y esperar a que se confirmen las fuentes. Hasta la próxima. Y no olviden dejarme en los comentarios sus pensamientos sobre Aatai y Seriney. Me interesa mucho saber lo que opinan. Adiós. Ahora vamos a profundizar un poco más en la situación. Porque admitámoslo, esto no es solo un chisme más. Estamos hablando de dos de las figuras más importantes del entretenimiento turco. Y cualquier declaración, por vaga que sea, tiene un impacto enorme. Para entender mejor la magnitud de esto, es crucial recordar el contexto de Medcezir. La serie fue un fenómeno, tanto en Turquía como en el extranjero. La gente no solo se enganchó a la trama, sino que también se enamoró de Yaman y Mira, los personajes de Aatai y Seriney. La química entre ellos era palpable y la forma en que interpretaban sus roles era tan natural que era difícil creer que no había algo más allá de la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que la cultura turca es muy diferente a la occidental. La presión sobre las celebridades para mantener una imagen pública perfecta es mucho mayor. Las relaciones, especialmente las amorosas, son objeto de un escrutinio constante. Por eso es comprensible que Aatai y Seriney hayan sido tan cautelosos a la hora de hablar de su relación. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué Aatai habría decidido romper el silencio después de tantos años? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que podría ser una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto. Otros creen que simplemente se sintió cómodo para hablar de su pasado y cerrar un capítulo de su vida. Y también hay quienes piensan que podría haber habido algún tipo de resentimiento o rencor que lo impulsó a hablar. Sea cual sea la razón,
lo cierto es que sus supuestas declaraciones han generado un tsunami de reacciones. Los fans de Serena, por ejemplo, han salido en su defensa, argumentando que Atai está tratando de manchar su imagen para beneficiarse a sí mismo. Han recordado que Serena siempre ha sido una mujer independiente y exitosa, y que no necesita a nadie para brillar. Han sacado a relucir entrevistas antiguas en las que Serena hablaba de la presión que sentía durante la época de Medcezir, y de cómo tuvo que lidiar con el acoso constante de los paparazzi. Por otro lado, los fans de Atai han apoyado sus palabras, argumentando que tiene derecho a contar su versión de la historia. Han señalado que Atai siempre ha sido un hombre honesto y sincero, y que no tendría motivos para mentir. Han recordado que Atai también ha tenido que lidiar con la presión de la fama y que ha sabido mantenerse humilde a pesar de su éxito. Además, hay que considerar el impacto que todo esto puede tener en la carrera de ambos actores. Tanto Atai como Serena tienen proyectos importantes en marcha, y esta controversia podría afectar su imagen pública y su reputación. Las marcas que los patrocinan podrían verse obligadas a tomar una postura, y los productores de sus próximas series o películas podrían reconsiderar su participación. Pero más allá de las consecuencias profesionales, también hay que pensar en el aspecto personal. ¿Cómo se siente Serena al ver su vida privada expuesta de esta manera? ¿Cómo está lidiando con las críticas y los ataques en las redes sociales? ¿Cómo afectará esto a sus relaciones personales y a su autoestima? Lo mismo ocurre con Atai. ¿Está preparado para la reacción negativa que pueda generar sus palabras? ¿Está dispuesto a enfrentarse a las preguntas incómodas de la prensa y del público? ¿Cómo afectará esto a su relación con Serena en caso de que aún mantengan contacto? En definitiva, esta bomba turca es mucho más que un simple chisme de farándula. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la presión de la fama y de la dificultad de mantener una vida privada en el ojo público. Es una historia llena de matices, de verdades a medias y de versiones contradictorias. Y como siempre digo, es importante recordar que no tenemos toda la información. Solo conocemos una pequeña parte de la historia, y es muy fácil caer en la trampa de juzgar y sacar conclusiones precipitadas. Por eso, lo mejor que podemos hacer es esperar a que Atai o Serena decidan hablar abiertamente sobre el tema y aclarar los rumores. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y de sus proyectos, y tratemos de ser respetuosos con su privacidad. Y hablando de sus proyectos, ¿sabían que Atai está trabajando en una nueva serie para Netflix? Se llama Terzi y es una historia fascinante sobre un sastre que se ve envuelto en una trama de secretos y mentiras. Y Serena, por su parte, está preparando una nueva película que promete ser un éxito de taquilla. Se trata de una comedia romántica en la que interpreta a una joven que busca el amor verdadero. Así que, a pesar de la controversia, ambos actores siguen trabajando duro y demostrando su talento. Y eso es lo que realmente importa. Al final del día, lo que queda es su trabajo y su legado en la industria del entretenimiento turco. Y ahora sí, amigos, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones sobre todo este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.